Porfirio Díaz tenía muchos compañeros de armas. Muchos de ellos eran sus compadres. Uno de los más importantes fue Manuel González, un militar y político que llegó a ocupar el puesto de presidente de México. Como militar participó en la intervención estadounidense, la Guerra de Reforma e intervención francesa. Además de ser presidente, también ocupó otros cargos políticos. Fue secretario de Guerra y Marina, y gobernador de los estados de Guanajuato y Michoacán. Él es el general Manuel González. Es un personaje que despierta mi interés en la historia del país, y en la presente cápsula les presentaré algunos datos curiosos sobre la vida de este enigmático hombre. Y quién sabe, tal vez mediante esto ustedes también quieren conocer la vida de este hombre. Ahí les van unos datos curiosos del personaje. Nació el 18 de junio de 1833, en la heroica Matamoros, en el estado de Tamaulipas. Su nombre completo es José Manuel del Refugio González Flores. Era hijo de don Fernando González, un agricultor, que perdió todo en las luchas por el centralismo. Fernando entró al servicio de las armas bajo las órdenes del general Canales. Combatió contra la invasión norteamericana, murió en una de las batallas en 1847. Don Manuel quedó huérfano de padre en la niñez, por lo que quedó al amparo de un pariente cercano. En una primera etapa de su vida se dedicó al comercio. En 1851 luchó contra el movimiento filibustero en las filas de la Guardia Nacional. Es aquí donde se decidió por la carrera militar. Sentó plaza de soldado en 1853, dentro de la segunda compañía del primer batallón de línea, y desde ese entonces empezó su ascenso gracias al influjo de sus propios méritos. En 1855 fue destinado con su batallón a la fortaleza de San Juan de Ulúa, donde permanecieron hasta la fuga del general Antonio López de Santana. Para ese entonces ya era subteniente en la rebelión de la Brigada de Artillería en dicha fortaleza. En 1856 se batió bizarramente en el combate de Ocotlán. Su arrojo provocaría que más adelante cayera prisionero en Puebla. Más adelante también tomaría acciones militares en Matamoros, Urzúcar y Puebla, las cuales le valdrían su ascenso a comandante. Sería incorporado a la división de General Echegaray. Más adelante participaría en los ataques a Orizaba, San Juan de la Punta, Omealca, Cotaxtla, La Soledad y Barranca de Jamapa.
En el paso de Durango fue herido de gravedad, pero se repuso rápidamente para combatir en Tezocula, bajo las órdenes del general Robles Pezuela. En la acción de Tortitlán del Camino contribuyó en la derrota de las fuerzas mandadas por Ignacio Mejía. Tomó las posiciones que ocupaba este hombre en Tamazola, el 3 de enero de 1860. Este acto le costaría su ascenso a teniente coronel. Otra herida puso en riesgo su vida. Una bala de fusil le atravesó el pecho. Tardó largo tiempo en reponerse. En el combate en Calpulalpan vuelve a caer prisionero, donde es liberado hasta 1860. En diciembre de ese año marcha a la capital, donde ofreció su espada y sus servicios al presidente Benito Juárez. González tomó partido al pensar únicamente en defender la integridad del territorio mexicano contra la invasión francesa. Es en esta época donde conoce a Porfirio Díaz, con quien no había estado de acuerdo, pero al cambiar ideas ambos se dieron cuenta que sus opiniones no eran tan distintas, por lo que se convirtieron en buenos amigos y compañeros de armas. Fue compadre de Porfirio Díaz, él le decía de cariño el compadre González. Su hijo Fernando González fue novio de Amada Díaz, hija de don Porfirio. En el campo de batalla fue ascendido a general de brigada. El presidente Juárez le ofreció el cargo de gobernador de Palacio, como un premio por todos sus servicios y una recompensa por la intrepidez con la que luchó en el sitio de Puebla. Perdió el brazo durante el sitio de Puebla, en una batalla el 2 de abril de 1877. En un asalto comandado por González recibió una bala de rifle que le despedazó el codo derecho, por lo que tuvieron que amputarle el brazo. En 1871 fue electo diputado al Congreso por el estado de Oaxaca. Al llegar al poder, don Sebastián Lerdo de Tejada, en 1872, fue de los pocos que desaprobaron la política del primer magistrado. Tomó parte de la revolución que estalló en marzo de 1876, la cual proclamaba la no reelección, según el plan de Tuxtepec. En la campaña fue muy eficaz, lo que más tarde le valdría su puesto como gobernador del estado de Michoacán, donde llevó a efecto mejoras administrativas de alta trascendencia. Estableció un correcto sistema penitenciario. Expidió una ley reglamentaria de instrucción pública por extremo beneficiosa. Dejó el alto puesto que ocupaba, para continuar sus servicios como senador de la República. En 1878 su esposa, Laura Mantecón, aprovechó el recién publicado Código Civil para enviarle una demanda de divorcio, lo que era una verdadera rareza en el siglo XIX. Una vez libre se fue a Nueva York a estudiar homeopatía. El 29 de abril de 1878 renunció el general Ogazón a la Secretaría de Guerra y Marina, por lo que don Porfirio, ya como presidente, llamó para el desempeño del cargo a su compadre González. En el terreno internacional, el general Díaz había desplegado una amplia labor diplomática, con lo que consiguió que su gobierno fuera reconocido por España en 1877, Estados Unidos en 1878 y Francia en 1880. En el periodo de Manuel González se consiguió el reconocimiento de Inglaterra en 1884. En su primer periodo presidencial, Díaz había delineado su proyecto nacional, con el que se proponía crear una infraestructura para que fuera posible un desarrollo económico basado en la agricultura y minería de exportación, con una inversión de capitales foráneos. La ejecución de dicho proyecto exigía una continuidad, por lo que don Porfirio se propuso encontrar un sucesor leal para la presidencia, para así conseguir su reelección en 1884. Es así como piensa en su compadre el general Manuel González, para ese entonces un militar liberal que había apoyado activamente el plan de Tuxtepec. En 1880 las elecciones presidenciales son el principal tema en la mayoría de los periódicos de Ciudad de México. Han pasado poco más de 3 años desde que Porfirio Díaz había tomado la tutela del país. Es el momento de que su grupo se afiance en el poder, y lo quiere hacer mediante uno de sus más cercanos colaboradores, es decir, Manuel González. Varios de los que estuvieron en la rebelión tuxtepecana ahora están en la oposición.
Los otros aspirantes de peso a la presidencia son el abogado Justo Benítez y el general zacatecano Trinidad García de la Cadena, que si bien habían respaldado la rebelión de Tuxtepec, ahora ven en González al candidato oficial apoyado por el gobierno. Las elecciones de 1880 también pusieron en el escenario a una nueva generación de intelectuales en México, cuyos miembros tuvieron al positivismo como doctrina y más tarde serían conocidos como los científicos, un término acuñado por el propio Irineo Paz. En septiembre de 1880, la Cámara de Diputados declaró electo a Manuel González como presidente de la República, elección confirmada por decreto del general Porfirio Díaz, el 28 de septiembre del citado año. Fue presidente de México de 1880 a 1884. Fue el primer presidente manco en la historia de México. El segundo fue Álvaro Obregón, de 1920 a 1924. Después de celebradas las elecciones, Manuel González tomó posesión como presidente de la República el 1 de diciembre de 1880. En su nuevo cargo, González continuó la obra política del general Díaz. Impulsó la pacificación del país y la centralización del poder político en la presidencia. Emprendió una audaz política de promoción de la inversión extranjera en el desarrollo de la red ferroviaria y en otras ramas de la economía. Mientras que el periódico La Patria apoyó la candidatura de García de la Cadena, La Libertad no manifestó explícitamente su adhesión a ningún candidato. El director de esta última fue Justo Sierra. La Libertad siempre mostró su apoyo al gobierno porfirista como una forma de preservar el orden y el progreso. Esta frase era el lema del periódico. Trinidad García de la Cadena fue un militar que luchó junto a Porfirio Díaz durante la invasión francesa en 1862. Antes de esto combatió junto a los liberales en la Revolución de Ayutla, de 1854 a 1855. Fue uno de los hombres fuertes de México. Se convirtió en gobernador de Zacatecas, donde mantuvo su influencia hasta 1880. Al oponerse a la candidatura de Manuel González, se ganó la enemistad del grupo en el poder, a pesar de ser compadre de Díaz. Trinidad García de la Cadena fue de la generación de los que nacieron tras el triunfo de la independencia. Se unió al Partido Liberal durante la Guerra de Reforma y fue gobernador de su estado en 2 ocasiones. Apoyó a Porfirio Díaz en su rebelión de Tuxtepec 1876, pero pronto se separó de él debido a su antireeleccionismo. Contendió en las elecciones de 1880 en las que ganó Manuel González. Lo intentó de nuevo en 1884, con Díaz como rival, pero tampoco tuvo éxito, por lo que decide rebelarse contra el gobierno, al lado de Heraclio Bernal. A inicios de mayo de 1880, el legislador Joaquín Alcalde anunció que presentaría una iniciativa para reformar el artículo relativo a delitos de imprenta, en el sentido de que los acusados se sujeten a las leyes del fuero común. González no aprovechó de modo alarmante el nuevo marco jurídico para restringir la libertad de expresión. Más tarde, el régimen de Díaz sí lo usó de manera desmedida, para perseguir a los periodistas opositores y como un instrumento para la censura. En su mandato presidencial, el editor, escritor y periodista Irineo Paz y Santiago Sierra se batieron en duelo, en el cual Santiago Sierra perdió la vida. Su cuerpo fue encontrado el martes 27 de abril en Tlalnepantla. Fueron detenidos los principales participantes en el hecho: Irineo Paz y sus padrinos, el doctor Ignacio Martínez y el general Bonifacio Topete, así como los de Sierra, licenciado Jorge Amequén y Eduardo Garay. Pero Paz, Martínez y Garay fueron liberados un día después de su encarcelamiento, por un exhorto de la Cámara de Diputados. Los tres contaban con fuero constitucional por ser legisladores. El 1 de mayo, el juzgado de Tlalnepantla dio por terminado el asunto sin ejercer penal ni llegar a una resolución de fondo. Liberaron a los demás involucrados que aún estaban presos, Topete y Amequén. A principios de 1881, durante el gobierno del presidente Manuel González, quien tomaba el poder al finalizar el primer periodo de Porfirio Díaz,
El ayuntamiento presidido por Pedro Rincón Gallardo sorteó las dificultades de la calle 5 de Mayo hacia el oriente. Los problemas económicos del ayuntamiento eran de tal gravedad que se tuvo que valer de diferentes préstamos solicitados a particulares para poder indemnizar a los propietarios, cuyas casas tenían que sacrificarse para dar paso a las obras. Fue hasta el 5 de mayo de aquel 1881 que después de una ceremonia cívica presidida por el presidente de la República en el Panteón de San Fernando, frente a la tumba del general Ignacio Zaragoza, los regidores atravesaron la parte ya terminada de la calle de 5 de Mayo y, ubicados en el Callejón del Arquillo, cuyas casas no se habían empezado a demoler, protagonizaron un acto por demás teatral. La calle quedó totalmente abierta al público para la circulación de carruajes y personas hasta el 16 de septiembre de 1883. Desde finales de 1881, Matilde Montoya, la primera mujer médica mexicana, entró a cursar la carrera de medicina en la Escuela de Medicina. En principio fue un importante logro que la aceptaran, aunque tuvo que cumplir ciertas medidas para proteger su pudor, evitar la promiscuidad y hacer frente a la desaprobación de la sociedad, como cubrir los cadáveres desnudos cuando fuera posible o practicar a solas cuando realizara estudios anatómicos o cirugías. Para continuar con su enseñanza universitaria tuvo que superar diversas trabas, entre ellas la negativa para revalidar algunos de sus estudios, por lo que solicitó al Congreso de la Unión y luego al secretario de Justicia e Instrucción Pública, Joaquín Baranda, la autorización para realizarlos de manera paralela en la Escuela Nacional Preparatoria, donde sería la primera mujer en pisar las aulas, aunque en 1884 también se enfrentó a la arbitrariedad de un profesor que la reprobó injustamente, un hecho que causó un escándalo en la prensa, aunque también contó con el respaldo de figuras del mundo intelectual, como José María Vigil o Laureana Wright, así como de las autoridades incluidos los presidentes Manuel González y Porfirio Díaz, quienes en ocasiones le proporcionaron ayuda económica para libros de texto u otras herramientas que le permitían seguir con sus estudios. Durante el gobierno de Manuel González se impulsó la creación de ferrocarriles. El 16 de septiembre de 1880 se inauguró el cruce del ferrocarril en Celaya, el cual comunicaba la ciudad con Irapuato. Para el 31 de marzo de 1882 llegó la primera locomotora del ferrocarril central. Un día después llegó el primer tren de pasajeros. El 8 de octubre de 1882 se inauguró formalmente el ferrocarril central, el cual conectaba Toluca, Acámbaro y Celaya. Se entrelazó el centro de la República con el Bajío. El Gran Canal del Valle de México era un proyecto que se vino después de la victoria de la rebelión de Tuxtepec en 1887. En el primer gabinete de Porfirio Díaz se incluyó al general Vicente Rivapalacio en la Secretaría de Fomento. Este hombre organizó la primera dirección del desagüe con Francisco de Garay al frente. La obra tuvo cierto carácter de urgente tras la inundación de abril de 1878. Los generales Díaz y Rivapalacio se inclinaron por el proyecto original de Garay, pero modificado y enriquecido por el ingeniero Luis Espinosa, a la postre director interino de las obras de desagüe. La obra se detuvo por falta de liquidez y se reinició hasta octubre de 1881, durante el mandato del general Manuel González, al momento que el gobierno celebró un contrato con Antonio de Mier y Célix, y le autorizó formar una compañía para llevar a cabo la canalización y desagüe del Valle de México. En la primera administración de Porfirio Díaz y posteriormente con Manuel González, se impulsó un proyecto de nación con el cual favorecieron la llegada y permanencia de colonos e inmigrantes, para lo cual establecieron un marco legal para su regulación. Recordemos que en la segunda mitad del siglo XIX, tres grandes imperios europeos colapsaron: el austrohúngaro, el otomano y el ruso, razón por la cual muchos de estos extranjeros arribaron a México. Entre 1878 y 1882 se firmaron acuerdos con Enrico Valentino Conti,
la Sociedad Robati y CIA, Francisco Rizzo y José A. Fulcheri, con el objetivo de establecer colonos italianos en México. Se esperaba el arribo de 200.000 colonos, pero solo llegaron poco más de 3.000, de los cuales casi la mitad emigró a Estados Unidos o regresó a Italia entre 1884 y 1885. Aquellos inmigrantes establecidos en Cristo fueron trasladados a la población de Gutiérrez Zamora. Este proyecto logró traer al más grande grupo de colonos que se dedicaron a la agricultura, compuesto por 2.500 campesinos, entre los que se encontraban hombres, mujeres y niños. La iniciativa despertó grandes expectativas, en especial por la propaganda que hizo el gobierno federal, apoyado por la prensa. Los italianos que arribaron entre 1881 y 1882 como resultado de contratos entre empresas privadas y el gobierno mexicano, fueron establecidos en las colonias Manuel González en Huatusco, Veracruz, Porfirio Díaz en Tlaltizapan, Morelos, Carlos Pacheco, Tlatlauquitepec, Puebla, Manuel Fernández Leal, ahora Xípilo, entonces en Cholula, hoy parte del municipio de San Gregorio Atzompa, Puebla, Díez Gutiérrez en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, y Aldana en Azcapotzalco, Distrito Federal. De las 6 colonias iniciales, solo la Manuel González en Veracruz y la Xípilo en Puebla tuvieron un desarrollo económico a través de los años. La primera por dedicarse al cultivo de café como parte de la agricultura comercial, y la otra por llevar a cabo innovaciones en el cultivo de las tierras y dedicarse a la ganadería y a la elaboración de productos lácteos como el principal sustento de la población. En su gobierno, Manuel González financió la creación de una obra de historia nacional acorde a la postura de los liberales triunfadores de la Reforma y la Segunda Intervención Francesa, en la que él participó. Sería una obra celebratoria encargada a uno de los más distinguidos literatos de la época. Se le hizo la encomienda a Vicente Rivapalacio en 1881. Él escribiría una historia de la guerra de intervención francesa, el imperio de Maximiliano y el triunfo de la República con cargo al erario. En 1882, Rivapalacio cambió el proyecto original, aunque decidió dar un volumen completo al periodo que empezó con la Constitución de 1857 y concluyó con el fusilamiento de Maximiliano. Reunió a un equipo formado por destacados literatos para escribir la historia general a la que bautizó como México a través de los siglos. El tercer volumen de la obra se publicó en 1884. Para estos momentos hay una clara identificación de los pueblos indígenas con la nación mexicana. Agregó además el centralismo, al identificar claramente a México, la ciudad de Tenochtitlán, con México, la nación en la que él vivía. México a través de los siglos se convirtió en la verdad histórica de los liberales en el poder. El gobierno de Porfirio Díaz promovió las reimpresiones. Manuel González también dio concesión para la creación de la primera red de telégrafos. La energía eléctrica llegó a Ciudad de México en su mandato. Dio concesión para la creación del Banco Nacional de México e intentó cambiar el uso de monedas de plata y oro por monedas de níquel, aunque no fue exitoso ya que éstas se devaluaban fácilmente. En su mandato fue levantado el obelisco dedicado a la memoria de los cadetes que combatieron en la batalla del 13 de septiembre de 1847, los llamados Niños Héroes. Dicho obelisco se levantó con el apoyo de la Asociación del Colegio Militar. Durante su gestión quebró el Nacional Monte de Piedad. Porfirio Díaz desarrolló una actividad política febril, primero como ministro de Fomento, posteriormente como gobernador del estado de Oaxaca. Seguro que al concluir el periodo de González regresaría a la presidencia. Durante el mandato de Manuel González, el general Carlos Pacheco Villalobos fue secretario de Fomento, Colonización e Industria, cargo que ocuparía hasta 1891. Para contrarrestar la creciente popularidad que adquiría su compadre González como presidente, don Porfirio orquestó una hábil campaña al aproximarse el final del mandato, donde la opinión pública
clamara el regreso de Díaz a la presidencia, como el único dirigente capaz de salvar al país de la descomposición y garantizar la continuidad del desarrollo económico. La campaña de desprestigio tenía la finalidad de que Manuel González no le agarrara gusto a la silla presidencial. Manuel González fue famoso por sus amoríos y francachelas, que llevaron al país al borde de la bancarrota, ya que también fue un gobierno derrochador que agotó las reservas monetarias del país. En agosto de 1884, reanudó las interrumpidas relaciones diplomáticas con Inglaterra, verificándose el canje de ratificaciones el 27 de octubre del mismo año. Uno de los sucesos más plausibles de su administración fue la inauguración de la línea central mexicana entre México y El Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, Chihuahua, lo cual tuvo lugar el 22 de marzo de 1884. Las vías férreas tuvieron serias reclamaciones, razón por la cual don Manuel tuvo que reformar los sueldos oficiales, por lo que el proyecto de conversión de deudas apoyado por él mismo fue motivo de la oposición unánime del Congreso, tanto más significativa cuanto que hasta entonces había estado siempre solícito para la voluntad presidencial. El miembro más joven en la Cámara, Mirón, desplegó toda su elocuencia para el ataque, secundado por el ilustre poeta Guillermo Prieto, exministro a la sazón. En el primer mandato de Porfirio Díaz, este había encauzado la legalidad en todos los ramos y muy en particular en Hacienda, que empezó a mejorar considerablemente, pero al ascender el general González quedó estacionada la buena marcha, o mejor dicho, tuvo verdadero retroceso, por la malversación de fondos públicos y grandes abusos administrativos. El general González entabló negociaciones con los tendederos extranjeros de valores mexicanos para el arreglo y reconocimiento de la famosa deuda inglesa, que promovió borrascosas sesiones en el Congreso por el convenio ajustado entre el gobierno y Mr. Edward Nutzlin, delegado de los poseedores de bonos. Se agriaron los debates a tal grado que solo tuvieron lugar entre el 15 y el 19 de noviembre de 1884, por lo que se aplazó hasta el segundo mandato del general Díaz. Fue tal la excitación producida por el asunto de la deuda inglesa que dio lugar a que el pueblo se amotinara en las calles de la capital. Por más que estuviera animado por el deseo de la restauración del crédito público mediante el reconocimiento de la deuda extranjera. Las orquestas típicas como concepto musical tuvieron su inicio oficial con exactitud la noche del sábado 20 de septiembre de 1884, durante un concierto en el Teatro del Conservatorio, ofrecido al expresidente Porfirio Díaz. El mandatario de la República era el general Manuel González, con la participación destacada del grupo musical que dirigía el entonces afamado xilofonista capitalino Carlos Curti. Agustín de Iturbide y Green, nieto del primer emperador de México, fue un asiduo crítico del mandato de Porfirio Díaz, en especial sobre la reorganización de nuevos cacicazgos regionales, y que tras la primera presidencia del mismo se reformó la Constitución para adaptarla y permitirle que se pudiera reelegir después de un periodo inactivo. Iturbide y Green mencionó que la administración de Manuel González fue un desastroso interregno, pero eso fue a propósito para que Díaz reapareciera como el hombre necesario, quien salvaría al país de la bancarrota y lo llevaría al progreso. En sus tiempos como soldado raso, Victoriano Huerta estuvo bajo las órdenes de Manuel González, entre los años de 1870 y hasta el periodo presidencial de González. Al principio del segundo mandato de don Porfirio, Manuel González fue el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. En esos años se impulsó la creación de más líneas ferroviarias. El general Manuel González desempeñó el cargo de gobernador de Guanajuato después de su periodo presidencial, en 1884, hasta su fallecimiento el 10 de abril de 1893. Murió a los 59 años de edad, de cáncer de páncreas. Su epitafio es:
Tenía un solo brazo, pero de hierro, y una sola mano, pero de amigo. Medios de comunicación. Manuel González tuvo sus apariciones en el melodrama casero El vuelo del águila en 1994, donde le dio vida Israel Haitovich en una primera parte, donde lo vemos como soldado en los eventos de la Reforma y Segundo Imperio. Sobre su representación de este caudillo, el actor mencionó en una entrevista con Alejandro Galán para Momentos de Telenovela: Manuel González, que fue presidente interino de México, compadre de Porfirio Díaz, en la etapa de Humberto Zurita, que después de ahí nos hicimos grandes amigos, hicimos 2 telenovelas, Humberto y yo. El vuelo del águila es la mejor telenovela que he hecho. Mi personaje era grande. En el vuelo del águila, pues fui presidente de México, tardamos más de un año en grabarla. Gonzalo Martínez Ortega era el director, en paz descanse. Grandes locaciones, viajes, mi personaje pierde un brazo en una guerra. Hice la escena en que pierde el brazo, me divertí mucho, fue bastante impactante. Es Roberto D'Amico quien le da vida en una edad más adulta, al momento del primer mandato presidencial de su compadre Porfirio, su mismo periodo presidencial y ya posteriormente el segundo mandato de Díaz y periodo porfirista. Sobre su interpretación, el primer actor dijo para una entrevista con Alejandro Galán en Momentos de Telenovela: es el íntimo amigo de Porfirio Díaz, y tú sabes que lo que me conmueve de eso es que cada aniversario que los descendientes de Manuel González hacen un evento en la Rotonda de los Hombres Ilustres me invitan. Manuel Ojeda hacía Porfirio Díaz y realmente los recuerdos de esa telenovela son memorables. Manuel González, que de pronto el público no recuerda a ese presidente, hizo cosas memorables. Era un personaje de verdad sólido, importante. No fue un títere de Porfirio Díaz, sino que fue un presidente realmente trascendente. Y cada vez que paso por Reforma e Insurgentes, donde está ese monumento a los guerreros prehispánicos, dice: esta estatua, entre tantas otras cosas, pero esta estatua se erigió por mandato de Manuel González. Y está. Me emociono. Dato curioso es que en el documental Porfirio Díaz 100 años sin patria también tuvo su aparición en breves cameos, donde Ignacio Guadalupe fue el encargado de darle vida. Pero esta representación pasó sin pena ni gloria. En conclusión, podemos dividir el régimen porfirista en 2 etapas. La primera fue de 1876 a 1905, donde también incluimos la presidencia de Manuel González. Esta fue la etapa de pacificación, o como se le denomina coloquialmente, Pax Porfiriana, ya que este fue el primer objetivo de don Porfirio, al acabar con sus opositores y quienes pudieran interferir en sus planes políticos.
tanto Porfirio Díaz como Manuel González consolidaron su poder al momento que arrasaron con el caudillismo local y regional que había en el país, así como también rompieron alianzas con miembros del ejército que fueran opositores a ellos y destruyeron lazos personales en negocios. Al llegar el año de 1880, don Porfirio decidió que entregaría el poder a uno de sus colaboradores más cercanos, aunque comprometiéndolo que, al terminar su cuatrienio, le devolvería la silla presidencial. Ante tal determinación, optó por su compadre, el general Manuel González, quien lo había apoyado en sus rebeliones contra la reelección de Juárez y de Lerdo de Tejada, por lo que fue bien retribuido al momento que Díaz le entregó el gobierno el 1 de diciembre de 1880, pero siempre estuvo al pendiente de las acciones de don Manuel, y de que éstas no crean una buena imagen de él, ya que él tenía fama como militar intrépido con una hoja de servicio intachable y gloriosa. Según el libro de Baronesa de Wilson, muchos lo consideraban un agradable compañero por su carácter franco y conciliador, así como también por la sencillez de su trato para con sus subordinados. Si continuamos con la baronesa, él era de los militares que estaban al servicio de la patria y más de una vez arriesgó su vida con temeraria audacia. Muchas de sus acciones presidenciales fueron impopulares. Varios de sus biógrafos afirman que hubo gran corrupción en la Hacienda Nacional y que después de los gastos para las construcciones ferroviarias vino una escasez con la que no pudieron pagar los servicios administrativos más necesarios. El general Díaz se aprovechó del asunto de la moneda de níquel y el pretendido arreglo de la deuda inglesa para alentar la insubordinación del pueblo, asegurándose así ser reelecto en 1884. Son diversas las opiniones emitidas sobre la administración del general González, pero sobresale en todas que, con grandes dificultades, llegó al término legal de su mandato. Según dicen, es un hecho que al bajar de la silla presidencial el 1 de diciembre de 1884 y volver a subir a la presidencia el general Porfirio Díaz, este encontró vacías las cajas del tesoro público y sin cubrir las más perentorias necesidades de la república, como haberes de las clases pasivas, empleados y otros pagos urgentes.